Hola, buenos días. Empezamos con una nueva sesión del seminario de Indiferente Virreinal. Hoy ensayamos un nuevo formato que es, digamos, un seminario itinerante, que nos vamos a ir moviendo y buscando nuevos espacios. Y nos hace muchísima ilusión presentar hoy a Sara Serrano Pino. Sara fue asistente de investigación con un contrato de garantía juvenil en el anterior proyecto de investigación que teníamos de los bordes del archivo. Ahí empezó a desarrollar una línea de trabajo en torno a recetarios de cocina conventuales y la relación entre historia del arte, cocina. Y bueno, poco a poco esa línea ha ido cuajando, nunca mejor dicho, sí, ¿no? Está trabajando ahora en esta nueva edición del proyecto, en la edición crítica de un recetario de cocina, creemos conventual quizá, sí, pero sabemos que es mexicano, ¿verdad? Sabemos. Y bueno, dentro de esa interdisciplinariedad que buscamos en el seminario y en los proyectos que traemos entre manos, hoy nos hace una ilusión tremenda y además tenemos muchas ganas, nunca mejor dicho, ¿no? de ver una degustación, ¿no? de este tipo de cocina y de alimentación y dentro de esta línea de estudios culturales. Bien, nos va a hablar de buñuelos, tamales y chocolate, ¿no? Y vamos a hacer también un poco de recorrido sensorial, sí, en torno a distintas texturas, sabores, olores. Y bueno, dicho esto, Sara, es un lujo tremendo que vuelvas al CCHS en este formato itinerante del, sí, seminario. Muchísimas gracias por venir. Sara está actualmente haciendo su maestría en el Basque Culinary Center, con lo cual esto ya es garantía pues de algún modo de éxito, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, Sara, y cuando tú quieras. Gracias. Voy a ir calentando, sí, tamales. A ver. No sé. ¿Te ayudo? Es que como son dos, será por cables. Ahí, vale. Quería ponerlo en la solapa, pero creo que ahí. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias por la presentación, Judith, y pues es un honor volver aquí a esta casa y nada, pues vamos a ver si hablamos un poquito de historia de la gastronomía. A mí me gustaría hoy que esto sirviese también un poco como para repensar lo que significa tradición. A ver, perdón. Es que sí, bueno, hablo bajito. Eso, que nos sirviese un poco como para reflexionar un poco sobre lo que creemos que son tradiciones y cómo pues las cosas van y vienen y van sufriendo modificaciones a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con los tamales, que está Judith calentándolos. Se nos ha olvidado poner aquí alguno, pero bueno, ahora los veremos. Bueno, pues la tradición de los tamales, la tradición culinaria de los tamales se remonta a tiempos prehispánicos, donde se consumían ampliamente pues, por Mesoamérica y estaban muy vinculados a su consumo a las fiestas y los banquetes, sobre todo, ¿no? En aquel momento se rellenaban de carne de caza, carne de pesca salvaje también, insectos y algunas salsas tipo, bueno, los moles, que hablaremos luego de ellos, pero muy basados también en los chiles, ¿no? Bueno, la palabra tamal proviene del náhuatl, que no sé si pronuncio bien, pero se lee tamay, y que significa masa envuelta, porque es bueno, una masa de maíz que luego veremos un poco cómo está hecha. Bueno, como sabréis la mayoría, el maíz era la base de la alimentación y de hecho lo sigue siendo de estos pueblos. Principalmente lo que se consumían eran las tortillas, pero que para poder trabajar estas masas, tanto el tamal como las tortillas de maíz, es necesario un paso, o sea, no vale solamente como hacemos aquí con el trigo, con secarlo y molerlo, ¿no? Para obtener masas, sino que hay que hacer un paso previo, que es la nixtamalización. La nixtamalización, bueno, digamos que las civilizaciones antiguas se dieron cuenta que se introducían los granos de maíz dentro de una solución alcalina compuesta a base de agua y la propia ceniza que se recogía de los fuegos que utilizaban para cocinar, pues esto beneficiaba bastante al grano, se ablandaba y era muchísimo más fácil trabajarlo. Y
Y bueno, también explica que la composición de la palabra nixtamal, que por un lado viene de nixtili y tamali, que tamali ya hemos visto que significaba masa envuelta y nixtili significaba ceniza, ¿no? Bueno, hoy en día esta técnica se sigue haciendo, ya no se usa ceniza, utilizamos hidróxido de calcio, de cal, perdón, y esto es lo que hace es que alcaniliza la semilla. Tenemos que pensar un poco que las semillas tienen un diseño súper eficiente. Al final van a ser plantas, tienen que sobrevivir a un montón de adversidades, entonces contienen un montón de nutrientes que vayan a alimentar a esa planta y tienen que tener una protección bastante fuerte para sobrevivir en la naturaleza, ¿no? Y bueno, lo normal es que la mayoría de estas semillas, cuando las ingerimos, ni se inmuten al pasar por nuestro sistema digestivo. Entonces, muchas veces, bien, las tenemos que triturar, pero con el caso del maíz no es suficiente. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Bueno, pues porque sin la nixtamalización ocurren cosas como la pelagra, que fue una enfermedad que se describió por primera vez en el norte de España por César Gaspar, si no me equivoco, sí, en el 1735, que afectaba a la población española, sobre todo de la franja norte, ¿no?, del país, que es donde más se implantó el cultivo de este maíz. ¿Qué pasaba? Que la pelagra al final es una enfermedad que viene de la deficiencia de niacina, que es vitamina 3 y está muy asociada también al triptófano. Si no procesamos el maíz como se tiene que procesar, pues no nos está nutriendo y eso al final nos genera pues este tipo de enfermedades. Bueno, pues con esta nixtamalización sí que conseguimos liberar la vitamina B3 y además lo estamos inconscientemente haciendo más nutritivo, ya que le estamos añadiendo calcio a través de ese hidróxido de cal, ¿no? Bueno, además beneficia también mucho al trabajo de la masa, ya que los almidones que contiene se gelatinizan parcialmente y eso pues hace, como veréis, una masa un poquito más agradable y también mucho más digestiva. Bueno, aquí esto es una de las cosas que evidencian que no solo vale con traer los ingredientes si no se acompañan de la tecnología necesaria, porque al final no podemos utilizarlos para nutrirnos, ¿no? Bueno, también por última, o sea, como cerrando un poco la nixtamalización, estamos haciendo más seguro el ingrediente al cocerlo, porque eliminamos un montón de micotoxinas y de microorganismos que vienen asociadas al cereal, ¿no? Y bueno, en la actualidad creo que todos hemos escuchado hablar de tamales, se han erigido como un símbolo súper identitario mexicano y parece como que ha permanecido inmutable a lo largo de los siglos, ¿no? Esto, bueno, viene un poco de un esfuerzo que comenzó a finales del siglo XX, bueno, a mediados del siglo XX, que buscaba un poco reivindicar la identidad mexicana a través de la cultura popular y de la cocina popular del maíz, que estaba quedándose un poco atrás en cuanto al trigo, pues por cambios históricos que buscaban europeizar más la cocina, etcétera, ¿no? Entonces, como se reivindica esta vuelta a los orígenes. Y bueno, esta construcción o reconstrucción de la identidad pues volvió a poner los tamales en el centro y a como sacralizar su preparación. Digo reconstrucción porque en esencia se siguen preparando de la misma manera, pero sí que han sufrido pequeñas modificaciones pues que son fruto de la historia y que conforme las investigaciones van avanzando pues vamos poniendo en entredicho cosas que creíamos como muy firmes. Por ejemplo, siempre se ha pensado que los tamales solo se podían hacer al vapor o que solo se habían hecho al vapor y recientemente en el año 2017 durante una jornada del Instituto de Antropología Mexicano, que era jornada de tamales y atole, los investigadores Patricia Colunga y Daniel Cizumbo pues dieron a conocer que habían realizado una excavación arqueológica cerca de una pirámide de Columa y habían encontrado restos de tamal envuelto en hojas y que tenía signos de haberse cocido directamente sobre las brasas, lo cual no es de extrañar porque es una de las primeras técnicas que utilizaban en la cocina casi todas las sociedades, bien poniéndolos sobre las brasas o bien haciendo un agujero, enterrando las cosas y luego poniendo brasas encima. De hecho, algunas sociedades todavía siguen cocinando así. Más cositas. Bueno, siguiendo con su evolución, lo más normal hoy en día es encontrarnos los tamales, ya viene Judith, es encontrarnos unos tamales preparados con esta harina de maíz nixtamalizada
y mezclada con caldo o agua y grasa de manteca de cerdo, grasa de cerdo. También lo normal es encontrar los rellenos de pollo o de carne de res, sin embargo, pues sabemos que estos ingredientes no estaban antes de la llegada de los españoles, con lo cual vemos como pues eso, se va evolucionando y se va generando este mestizaje que va a darnos pues este producto tan identitario hoy en día que es el tamal y que vamos a degustar un poquito. ¿Quieres que vaya sirviendo? Sí, sí puedes. Sí, ¿me pasas platos? Sí, están todos aquí. Lo voy a coger con las manos. Vale, estamos limpias. Bueno, os voy a hablar un poco de cómo se preparan los tamales. Esto que hay aquí, que además de decorar bastante en la mesa, es la hoja del maíz. Y lo que vendría a ser es mezclaríamos esta harina con bien caldo o bien agua y una grasa. En este caso yo he utilizado aceite vegetal porque la manteca me parece too much, pero bueno, estoy siendo poco canónica, o no sé, ya estamos viendo que todo evoluciona. Y entonces lo que hace es que se aplica una pequeña masa, una fina capa, la verdad, porque luego vais a ver que son bastante contundentes. Se rellenarían con un guiso, en este caso es un guiso que he hecho de pollo con cebolla, pimiento y tomate tatemados y unos chiles guajillo y, perdona, es que te estoy y un poco de ajo. Y bueno, el tatemado es una técnica que ahora se considera ancestral. Ahora en la cocina moderna está como de moda hablar de técnicas ancestrales, y no es otra cosa que poner los ingredientes directamente sobre la fuente de calor, sobre fuego vivo, para que tueste bastante por fuera pues estos vegetales, y luego ya se muelen con molcajete, que es otro, bueno, lo que nosotros llamaríamos mortero, hecho de piedra volcánica, y ahí es donde se van elaborando las salsas y luego al fuego. Entonces nada, pondríamos la masa de maíz, como hemos dicho, ese guisito, y se desplegarían sobre sí mismos y quedarían como así, se doblarían. Me hubiese gustado traer la masa, pero me parecía un poco aparatoso. Es importante señalar que las hojas de maíz hay que mojarlas previamente para que adquieran esa flexibilidad, y bueno, y que no es solamente un utensilio, sino que al final acaba transfiriendo sabor a la masa, y esto es muy importante, ¿no? Porque no solo se usan hojas de maíz, sino que también encontramos mucho hoja de plátano, y hay otro que se llama hoja de árbol de tamal, pues porque es una hoja ancha y bueno, su propio nombre indica cómo nos sirve para esto. Lo importante al final es que sea una hoja fibrosa y que la fibra resista el calor, ¿no? La fuente de calor. Y bueno, ¿te ayudo? No, tú tranquilo. Vale, mira. Bueno, en la actualidad sí que todavía se siguen en diversas regiones de México elaborando tamales rellenos de productos de caza, de pesca, como son por ejemplo los de venado típicos entre los zapotecos de la Sierra del Sur de Oaxaca, o los de camarón y calabaza en Veracruz, y de peje lagarto en Tabasco. Son los más tradicionales, sí. Pero bueno, pues nada, os invito a degustar el tamal, ya me diréis qué tal, y vamos a pasar, yo creo, ya al dulce, a la dulcería con los buñuelos. No le pongas más, que quiero también. Yo creo que Falta uno. ¿Puedes preguntar? Sí, por favor, interrúmpeme. Porque hay tamales en muchos otros países de América Latina. ¿Cómo fue el viaje? Supongo que se originó en México. ¿Y cómo fue el viaje? Bueno, en realidad era por los pueblos, sí. O sea, la cultura nahua, que al final se compartía, y entre el comercio y tal se van transfiriendo Perdona, es que no te veo. Se va transfiriendo ese conocimiento, ¿no? Y se van transfiriendo los modos de hacer y la cocina. La verdad es que no tengo muy localizado como de dónde surgió, porque tampoco creo que... De hecho no se sabe, se especula mucho con la fecha. Alguien dice que de 3.000 años antes, otros, o sea, desde hace 3.000 años, otros
que son más recientes. Parece ser que sí que se han hallado, o sea, el resto este que os he comentado antes era del 250 a.C., con lo cual, bueno, pues ahí tenemos un anclaje, pero no estamos muy seguros de cómo se consumía ni de dónde se originaron, pero sí es verdad que se expandieron mucho. Al final todos los pueblos que comían maíz pues era una manera de alimentarse. Sí. Sara, hay preguntas de cómo se come. ¿Se come la hoja? No, la hoja no se come, perdón, que no lo había dicho. La hoja sí. Perdón. No, la hoja no se come, se destapa y es la masita de dentro. Ya lo siento. Ay, perdón. Claro, hay cosas que yo doy por obvias. Lo siento, perdón. Bueno, lo siguiente ya es más identificable, ¿eh? Que ya es... Era una bandeja. Vale, gracias. Bueno, pues como os decía, vamos a hablar ahora de la dulcería un poco. Y bueno, pues antes de la llegada de la caña de azúcar a América, se endulzaba de diferentes formas, principalmente con miel de abejas silvestres, que bueno, había como 3 especies, que son la Apis florea, la Apis cerana y la Apis dorsata, que producían algo menos de miel que la que introdujeron luego los españoles, que es la Apis mellifera, que es la que tenemos por aquí. Bueno, también se endulzaba con lo que llamamos miel, que al final son como melazas de plantas como el maguey o las tunas, que es lo que nosotros conocemos como higos chumbos, y la caña de maíz. Está rico, ¿vale? Y bueno, por último también utilizaban lo que llaman hormigas meleras, que son un tipo de hormigas que en el abdomen almacenan glucosa, y entonces, bueno, pues ahí, claro, nosotros lo de los insectos lo llevamos un poco regular, pero allí se consumen bastante y parece ser que son, yo no las he probado, pero son súper dulces. Sí he probado otras que son ácidas, saben a limón, muy ricas, pero estas no he tenido la oportunidad. Y bueno, el azúcar que conocemos nosotros, el que proviene de la caña de azúcar, entró en México de la mano de Hernán Cortés, que puso puso unas fincas de cultivo de caña de azúcar en la zona de Veracruz, y bueno, se sabe que siguió la ruta desde Canarias hasta Santo Domingo y de ahí pasó a Cuba y a México. Bueno, el azúcar se acogió entre la población indígena con gran entusiasmo, tanto que en 1524 ya teníamos un montón de cañaverales por todas partes, y se desveló también como un negocio. Al final el azúcar era un producto bastante cotizado y bueno, pues si se daba bien era una manera de conseguir dinero fácil, ¿no? Entonces se instalaron un montón de fábricas de azúcar de caña y bueno, allí reciben el nombre de trapiches, que al final era... Trapiche podía ser desde la plantación hasta las máquinas que usaban para la maquinaria para, ¿cómo se dice? No me sale ahora. Bueno, para el azúcar, sí, para cristalizarla y demás. También esto explica el rápido desarrollo de la dulcería en México, bueno, sobre todo en el México virreinal, ya que al ser un territorio productor pues tenía esta facilidad de materia prima, ¿no? ¿Quiénes fueron las que más hicieron por la dulcería mexicana? Pues las monjas y los conventos, evidentemente. Bueno, son fundamentales cuando hablamos de la dulcería en México, ya que fueron las que impulsaron todas estas preparaciones, reinterpretando recetas españolas y adaptándolas un poco al gusto de la época y sobre todo el gusto local, ¿no? Pero también es importante, lo que yo he ido descubriendo conforme avanzaba la investigación del recetario, es que cuando hablamos de conventos no solo hablamos de monjas. Dentro de los conventos habitaban novicias y habitaban sirvientas también, de carácter eran más mestizas, más negras, y seguramente fueran ellas las que se dedicaban más a estas labores que como que subcontrataban, ¿no? las monjas. Me parece importante sacar a la luz estas mujeres. Y bueno, pues existen numerosos trabajos realizados por autoras como Josefina Muriel o Alicia Bezarte, en los que se estudian los libros de cuentas de estos espacios religiosos y que ya nos están desvelando que existía un comercio bastante cotidiano de dulces. Al final era un modo de que ellas también recibiesen unos ingresos para poder mantener, al margen de todas las donaciones que recibían, pues para poder mantenerse, ¿no? Y estos libros de cuentas pues revelan un intercambio muy frecuente
de dulces y también bueno, de materias primas como harinas y azúcar. Digamos que cada convento se fue como especializando en hacer un dulce, ¿no? Por ejemplo, tenemos los de Camote de Santa Clara y, por ejemplo, los de Nuestra Señora de las Nieves. Estas monjas se especializaron en hacer buñuelos, que es lo que os he traído hoy un poco. ¿Por qué he querido traer los buñuelos? Pues porque a mí me parece un caso bastante curioso. Pues los buñuelos no tienen un origen claro. En nuestro contexto, la literatura nos habla de que pueden ser de origen judío y que se preparaban desde el siglo X. Hay otros que dicen que son de origen árabe. Lo que sí que parece tener un consenso, es que aquí se preparaban, o hay constancia de que en el siglo XV ya estaban muy asentados, ¿no? Y bueno, todos lo conocemos, los buñuelos de viento que se consumen en Pascua y en Todos los Santos, si no me equivoco. Y bueno, son estos de aquí, son bastante similares, que igual podemos ir poniendo. Son bastante similares a los que se cocinaban en los siglos XV y XVI, pero que poco tienen que ver con los que hoy se consumen en México y se conocen como buñuelos, que son estos de aquí, que parecen más bien tortas y que parece ser que pudiesen ser realmente como los primitivos buñuelos del siglo X y el siglo XII. Bueno, seguramente los buñuelos llegasen a América de forma caprichosa, pues de la mano de alguien que tenía antojo. Y bueno, sí que es fácil empatizar, ¿no? Pensar que cuando uno se va lejos, lo que echa de menos al final es la comida con la que ha crecido y eso se extraña muchísimo. Entonces, bueno, seguramente yo creo que por ahí irían los tiros a la hora de desarrollar las recetas. Quiero mencionar que los primeros pobladores les costaba un poquito adaptarse y eso lo vimos en las cartas. Queda muy bien reflejado que tienes el proyecto, ¿no?, de las cartas en la web. Y bueno, echadle un ojo porque es muy interesante y ahí se hablaba mucho de gente que añoraba también este tipo de cosas, ¿no?, como la comida o productos que no podían tener allí. Bueno, y en el recetario en el que estoy yo trabajando, pues tenemos una entrada que figura de buñuelos de viento, que dice que quedan muy aventados, por lo que podemos imaginarnos que serían algo así similares a estos que conocemos nosotros, que son bolitas de masa inflada por el aire, ¿no? No obstante, también en el sur de México ahora se conocen como buñuelos de viento lo que aquí conocemos como flores. No sé si tenéis flores manchegas, flores extremeñas, que son estas que se hacen con un molde de metal que se introduce en la masa y luego en el aceite y quedan con esa forma. Para que veáis, por eso me parece tan curioso, porque decimos buñuelos de viento, bueno, pues unos son en un lado así y otros son en el otro lado así, ¿no? Entonces seguramente surgiese de esta tradición oral, ¿no?, de alguien, yo me imagino a una abuela diciéndole a su nieta, pues mira, en España se consumían unos buñuelos que llamábamos, que se parecían a los buñuelos de viento y se hacían así en forma de flor y al final pues una cosa llevó a la otra y se acabó quedando como buñuelos de viento. Bueno, tenemos la entrada, como os he dicho, en el recetario de Novo Hispano del 18 de buñuelos de viento y inmediatamente la siguiente receta se llama buñuelos de maíz, ¿no? Bueno, en esta receta se cambia la harina de trigo por harina de maíz nixtamalizado. Ellos sí tenían claro que había que nixtamalizar el maíz, no como nosotros, porque además es coetáneo, o sea que resulta llamativo, ¿no?, cómo necesitamos esa información. Bueno, eso, esta harina nixtamalizada se mezcla con huevo y azúcar y se fríe. Y pues aquí estamos viendo cómo se está creando esa cocina criolla, ¿no?, cómo se sustituye un ingrediente por lo que más común era allí, que era el maíz, porque el trigo no se daba en todas las zonas de México, por el clima principalmente, y porque no se daba todo el año. El trigo tiene una estacionalidad diferente a la del maíz, que es muchísimo más rápido. Bueno, lo mismo ocurre también en Colombia, es que esto es un tema, porque allí ahora mismo se consumen muchísimo unos buñuelos que son muy redonditos, no sé si los habéis visto alguna vez, si son salados, se hacen con queso, bueno, son dulces y salados, pero siempre llevan queso, y se hacen con harina de yuca, que es lo que se da allí bastante, y que en palabras de una compañera colombiana son cosa seria. Ella me dice que los buñuelos son cosa muy seria, y bueno, al final, ¿por qué se han convertido en un plato nacional y se les da ese estatus de seriedad?
pues porque se ha creado esa identidad a través del plato, ¿no? Pero al final es un poco también lo que pasa con la dieta mediterránea, es algo que creemos muy nuestro, que es inmutable, pero a la vez no nos la podemos imaginar sin tomate, sin pimiento y sin patata. Entonces, estas reflexiones también hay que hacerlas. A mí es lo que me parece más bonito de estudiar la gastronomía, que estás poniendo en duda siempre las cosas que parecían como pilares y bueno, a mí me parece precioso, la verdad. Te obliga a cuestionarte todo el rato lo que es tradición y lo que no, porque muchas veces le damos como esa categoría de tradicional o la misma categoría de tradicional a algo que tiene cientos de años y algo que tiene 50 y lo elevamos como pilar, ¿no? Y bueno, esto para mí se refleja muy bien en los buñuelos. Pero bueno, volviendo a las recetas, una de las diferencias que encontramos también en los buñuelos de esta época del siglo XVIII es que hoy la mayoría se hacen con leche, pero antes no se consumían estos productos, menos en México, en Europa se consumía algo más, pero allí, aparte de que no tuvo demasiada aceptación por parte de los indígenas, la leche no era un alimento nada seguro. La leche contiene todos los factores para ser un alimento peligroso si no se conserva en frío y bueno, pues no era lo ideal en aquella época porque había bastantes dificultades. No solo en México no se aceptaron bien los lácteos, sino que también hay testimonios de códices. Hay un códice del 16, el Codex Boxer, que también tiene anotaciones de que los habitantes, los indígenas de alguna isla filipina, no te dice cuál es, consideraban asquerosísima la leche y el queso, les parecía cosa horrible, o sea que bueno. Por eso también explicaría que en estos siglos entre la poca seguridad que te ofrecían estos alimentos y la poca aceptación que tuvo después, pues no encontramos muchas recetas ni a un lado ni al otro del Atlántico que contengan leche o contengan queso. Bueno, estos que habéis probado son buñuelos de viento rellenos de chocolate. Y estos de aquí son los buñuelos de maíz, que también me gustaría que probaseis, y que estos son receta directa del recetario novohispano del 18, teniendo en cuenta que las cantidades y las medidas pues de aquella manera, porque en este momento eran, y más sobre todo en este tipo de recetarios, esto es un recetario muy chiquitito, es manuscrito, seguramente sea de manufactura femenina y para uso propio, ni siquiera para postergar el conocimiento. Pues bueno, el tema de las medidas no siempre eran muy exactas y en este caso es que directamente no hay. Te dice que coges harina nixtamalizada, le vas echando huevos, a algunos le quitas unas claras, no te dice cuánto, dice bueno, vas cogiendo la textura de los bizcochos y luego le pones azúcar en polvo, la que sea menester, y pues ese tipo de cosas más o menos he ido probando y espero que os gusten. Luego sí que se acababan con un almíbar su almíbar y canela. Casi todo en este momento estaba acabado en dulce, es un momento en el que el gusto es bastante dulce. Es mucho más contundente, ya lo notaréis, es pesado y para mi gusto un poco empalagoso, pero bueno, para gustos los colores. Y bueno, el otro, como os he dicho, estaba relleno de chocolate, que es el ingrediente último del que vamos a hablar. Bueno, sí. ¿Este segundo buñuelo de maíz qué especias tiene? Canela. Canela, ¿verdad? Y sí, pero va por encima con un almíbar y canela. Dentro no tiene nada, lo que pasa es que el propio maíz ya es bastante dulzón, entonces entre el dulce del maíz, sí, es tela, sí. Pero bueno, era el gusto del momento. ¿Has dicho que era de tu recetario? Ese es del recetario, una reinterpretación o interpretación que he hecho yo con lo que pone ahí, porque ya digo que las medidas son bastante... ¿Y es el primer intento que has hecho de trabajar con el recetario? Sí. Es el primero. Sí. Pues que me impone bastante, la verdad, pero por este tipo... ¿Está rico? Bueno, es que al final es eso, a la hora de enfrentarte a... Hay gente que se dedica a ello, de hecho hay un chef que se llama Paco Morales, que tiene en Córdoba un restaurante que se llama Nor y él se dedica a hacer cocina del siglo XII, de tradición árabe. Y tiene una asesora gastronómica que es Rosa Tobar, que es la madre de Ernesto, que estuvo aquí, sí, justo.
Y bueno, a mí me parece súper difícil ese trabajo simplemente por eso, por el hecho de enfrentarte a qué cantidad le tengo que poner de cada cosa, porque es que hay una alegría con las especias y con, con los encurtidos y demás, que digo, es que no sé si me estoy pasando, pero bueno, supongo que será encontrarle el punto en el que tú veas que está... Muy curioso el sabor a... Sí, es diferente. maíz con el dulce. Claro, es que es un dulce distinto totalmente y sí. Cuéntanos también, ¿no? En el recetario había como muchas veces que era y una pizquita, ¿no? Tantito. Tantito. Tantito de sal, tantito o su poquita de grana, su no sé qué así. Son estas medidas que, pues eso, al final ves que es una cocina mucho más de andar por casa, digamos, pero bueno, que es perfectamente válida y que al final, bueno, esto lo iba a decir para cerrar la charla, pero ya lo digo, que es esta la cocina que ha creado la historia y la que ha perpetuado todo este conocimiento. Es la de la cocina de casa, la cocina femenina y la cocina que no se reivindicaba, que ahora parece que sí que se está dando la importancia que merece, pero que es la que nos ha dado de comer a todos, ¿no? Y es muy importante. Y bueno, ¿alguna pregunta más de los buñuelos? ¿No? Pues pasamos al cacao. Bueno, el cacao es el fruto de un árbol que crece en zonas tropicales. En México se da sobre todo en la zona sureste y en realidad hay como 3 grupos de cacao, que serían el cacao criollo, el cacao forastero, que es el que más se cultiva, y el cacao trinitario, que es un cruce entre el cacao criollo y el forastero. Bueno, el cacao que consumimos ahora, como todos sabéis, pues procede de una vaina que tiene entre 15 y 20 centímetros, es preciosa, a mí me parece súper bonita, que dentro tiene como una pulpa blanca, que en realidad es el mucílago que protege las semillas, que eso es lo que realmente es el fruto, que es lo que nos genera el cacao, ¿no? Son estas semillas las que se fermentan en grandes cubas, las ponen en grandes cubetas a temperatura ambiente durante más o menos 48 horas, van cogiendo temperatura y van fermentándose ellas solas. Luego se limpia toda esa pulpa, nos quedamos con las semillas, que esas semillas son las que se tuestan al sol y luego se muelen. Aquí os he traído, no tenía semillas enteras, pero esto es lo que conocemos ahora como nips de cacao, que al final es la semilla que después de tostada se parte. Y bueno, y luego esto es lo que se molería con el metate. Antiguamente se molía con metate, ahora pues ya lo hacen unas conchadoras que se llaman. Y tendríamos lo que es la pasta de cacao, que se compondría de manteca de cacao y de polvo de cacao. El polvo de cacao desgrasado es bastante reciente, es un invento holandés del siglo XIX, que se consiguió separar el cacao desgrasado de lo que es la manteca. Y me encantaría que olieseis la manteca, porque es que en realidad es lo que da el aroma al cacao. Y bueno, si queréis echaros un poquito de semillas, no he traído muchas que no tenía, pero, y la podéis probar para que veáis. Ya, es un poco anti-COVID, pero es que merece la pena, sí. Lo siento. Bueno, no sé si... Si se sienten cómodos, sí. No, pero las semillas sí que podéis poneros un poquito y probarlas. Vais a ver que saben bastante a cacao y, bueno, a lo que tenemos más asociado a cacao, ¿no? Bueno, nutricionalmente, no sé si lo sabéis, pero el cacao es un portento, tiene muchísimos micronutrientes, tiene un montón de hierro, de cobre, de zinc. Tiene magnesio también, tiene calcio, polifenoles, es antioxidante, es una maravilla. Lo que pasa es que cuando lo combinamos con azúcar, pues ya le quitamos un poquito todos los beneficios, pero en realidad es un alimento súper beneficioso, la verdad. Y bueno, como sabéis muchos, antes os he comentado que había 3 grandes grupos de cacao. El que se consumía era el forastero, perdón, y los otros sí que se utilizaban más como moneda de cambio. Al final era, pues como nosotros tenemos moneda metal, pues con las semillas del cacao. De hecho, parece que esta costumbre perduró bastante, porque a pesar de que ya había en circulación papel moneda, tenemos un testimonio de Agustín de Betancourt, que en el 1768 nos habla de que todavía para el comercio de cosas menores se seguía en algunos puntos de México utilizando el cacao. Y bueno, antes de la llegada de los españoles se consumía el cacao mezclado con agua
en el que se separaba la parte oleosa que quedaba arriba, se batía y luego se juntaba otra vez con esa grasa y se volvía a batir, se espumaba muchísimo y se tomaba frío, era una bebida fría. También a veces lo mezclaban con masa de maíz y era lo que se llamaban atoles, que eran como un alimento más consistente, se daba también, bueno, ya lo fue posteriormente con la llegada de los españoles, como que este tipo de bebidas, que es, yo imagino como una papilla, porque no he probado a hacerla ni la he tomado, se dedicaba a los enfermos, ¿no? Personas que pues, a lo mejor no estaban muy bien, era fácil, un alimento fácil de tragar y seguramente, bueno, como ya os he dicho, muy nutritiva. Bueno, también lo mezclaban, no lo tomaban así seco, lo mezclaban aromatizando con un montón de plantas. Tenemos que tener en mente que tenían la vainilla, que es maravillosa y que bueno, ya solo con eso podría estar, pero bueno, también le añadían achiote y que eso le daba una coloración bastante rojiza, entre rojiza y anaranjada. Le ponían maíz, que ya os lo he dicho, le ponían miel y bueno, bastantes hierbas locales también. Aquí en el siglo XVI se continuó mezclando con un montón de cosas y tenemos en el catálogo de la hija del virrey, creo que era, bueno, aparte de que en el inventario de bienes tenía toneladas de cacao que había mandado traer, se mencionaba que lo mezclaban incluso hasta con ámbar gris, lo cual no sé cómo sabrá, pero ya, bueno, era símbolo de ostentación y tal, pero estaba tan de moda que se probaban a hacer todas estas mezclas estrafalarias, ¿no? Y bueno, era una bebida que se asociaba con rituales normalmente y parece ser que se consumía al final de los banquetes, o eso es lo que nos dicen los primeros testimonios que tenemos, ¿no? En cambio, parece ser que las mujeres no tenían acceso a esta bebida en los festejos. Ellas comían aparte y Fray Bernardino de Sahagún nos dice que no les daban cacao, sino ciertas maneras de mazamorra, que era pues, una pasta de maíz dulce, y ya está. Así que, bueno, era bebida de hombres. Nada, con la llegada de los españoles pues comenzó a mezclarse con la leche y con el azúcar y se creó la bebida que conocemos ahora, aunque todavía en algunos puntos se sigue mezclando con agua, sobre todo en zonas de Centro y Suramérica. Y bueno, aquí ahora he encontrado, hay algunos, no sé si conocéis la tendencia de los cafés de especialidad, que están abriendo un montón de cafeterías como así, con muchos tipos de café, y también están centrándose un poco en el chocolate, y sí que he notado yo que primero lo mezclan con agua y luego le añaden la leche, así que hacen ahí una cosa como intermedia. Y bueno, bueno, a excepción de las monjas carmelitas de Santa Teresa, que se consumían en todas partes menos en esos conventos, que hacían un voto explícito de ni consumir ni hacer consumir a nadie chocolate, con lo cual la dulcería también lo tenían vetado, ¿no? Esto en realidad también nos anticipa que hubo bastantes debates dentro de la Iglesia sobre si era moral o no tomar esta bebida tan placentera y algo adictiva. Y sí. De hecho es muy común cuando manejas literatura sobre el chocolate, siempre se menciona la amenaza de excomunión, que sí, llegó a ese punto. Parece ser que el padre Acosta se alude a que hay un brebaje que llaman chocolate, que es cosa loca en aquella tierra y la aprecian, y las españolas hechas a la tierra se mueren por el negro chocolate, dice tanto que las damas del virreinato asistían a una función religiosa y hacían entrar a la iglesia a sus sirvientas con pocillos de chocolate para tomarlo durante el Ave María del sermón, lo cual provocó reacción airada del obispo de Chiapas, don Bernardo de Salazar, que adelantándose a las sagradas iras de nuestro indomable cardenal Segura, llegó a decretar la excomunión contra las que cometieran semejante irreverencia. O sea, con lo que vemos que debía ser bastante constante la entrada de jícaras de cacao y molestó muchísimo. Pero bueno. También se debatía dentro de la iglesia si rompía el ayuno o no lo rompía, porque claro, al ser una bebida, pero al tener este carácter tan nutritivo, pues no era un alimento nuevo, todos tenían, bueno, generó bastante debate, ¿no? Y bueno, parece ser que al final pues sobrevivió, gracias a Dios, y ha llegado hasta nosotros, ¿no?
Y bueno, en realidad estas cuestiones más de debate sobre la moralidad y demás se daban sobre todo en España y en Europa, ya que allí se siguió consumiendo, a pesar de las amenazas de excomunión, pues con total asiduidad. Hay testimonios que hablan de gente que toma 9 tazas al día, de me levanto, me tomo una, a media mañana me tomo otra, otras 2 luego después de comer, una antes de cenar, y si me quiero quedar estudiando, había un, que no recuerdo ahora la cita, pero me hizo gracia, dice, si me quiero quedar estudiando por la noche, me tomo otra y aguanto hasta la medianoche perfectamente despabilado. O sea que sí, tenía también, bueno, es que ha tenido mucha fama, porque también se hablaba de que era bastante afrodisíaco. San Bernardino de Sahagún decía que Moctezuma lo usaba para pues tener relaciones con mujeres, que no me acuerdo la palabra, era tener acceso a mujeres, decía, eso es. Y bueno, pues imagino que todo esto fue creando leyenda y lo que fomentó ese debate, ¿no?, por parte de la Iglesia sobre su moralidad. Y bueno, os quiero leer una receta de chocolate que contiene un manuscrito de Antonio Colmenero de Ledesma, dentro de su Tratado de la Naturaleza y Calidad del Chocolate del 1631, en el que dice que la mejor manera de consumir el chocolate es así. Dice, a cada 100 granos de cacao se le mezclan 2 chiles, de los que tengo dicho, imagino que en otra receta anterior, grande, que llaman chipaltua. Y en lugar de estos de las Indias se pueden echar los más anchos y calientes pimientos de España. De anís un puño, orejuelas, que llaman vinatscuchi, 2, y 2 que llaman mecatzuchil. Y si el viento, o sea, esto si el viento estuviese astrito. Y en lugar de este, en España, 6 rosas de Alejandría en polvos, vainilla de Campeche, 1, canela, 2 adarmes, almendras y avellanas, cada una docena, azúcar media libra, achiote, la cantidad que bastase para teñirlo todo. Sabemos que es un chocolate bastante contundente, que tiene un montón de frutos secos, aparte de que está, pues eso, muy aromatizado con plantas y hierbas, ¿no? Y esto en realidad nos habla de alguna manera de lo que será el plato por excelencia del barroco novohispano, que es el mole, que por eso os he querido traer un poco las especias que lo contienen, y bueno, y que también es el perfecto reflejo de la globalización desde mi punto de vista, porque en el mole confluyen muchísimas especias. Tenemos, bueno, cacahuete, esto es anís, tenemos clavos de olor, tenemos pimienta, sésamo, chocolate, se le incluían también pipas de calabaza, además de los chiles, y claro, tenían sus ingredientes autóctonos y tenían otros que llegaron a través de los españoles, que a su vez llegaron de Asia a través de otros pueblos, ¿no? Entonces, pues para mí es como el círculo perfecto. Y bueno, la pimienta y el clavo eran las especias por antonomasia durante toda la Edad Media, junto con la canela, y se siguieron consumiendo muchísimo en el México virreinal. Sobre todo, ya os digo, la canela tenía, casi todos los dulces acababan con esta especia por encima, ¿no? Y a ver, bueno, tenía un mole, pero bueno, no importa. Nos quedan 5 minutos. Nada, ya termino, sí. Bueno, sí que me gustaría aclarar, que antes lo he avanzado un poco, es que en aquella época no existían los sabores tan estancos como tenemos ahora, de lo dulce, lo salado, lo picante, lo agrio, sino que todo como que convivía, ¿no? Es bastante habitual ver un plato que a priori consideraríamos salado desde el punto de vista actual, y que al final lo acaban con grajea o con azúcar espolvoreado y quemado, y bueno, y sí que he notado yo que gustaban de sabores bien fuertes, porque ya os digo, tanto muchísimas especias, pero muchísimas, porque a lo mejor decían canela y le echaban una taza entera, y también muchos encurtidos, las alcaparras, las aceitunas, los alcaparrones, esas cosas están también bastante presentes, y los platos cocinaban con vinagre, que no sé hasta qué punto podría también tener que ver con la seguridad de bajar el pH a esas preparaciones y hacer, aunque yo creo que no, que era también una cuestión del gusto de la época, ¿no? Y bueno,
sí que últimamente he hecho una asociación nueva y me he dado cuenta de que el mole es también una de esas recetas súper mexicanas, ¿no? Que siempre te lo sacan a colación cuando se habla de cocina mexicana, ¿no? Y el caso es que a mí me recordaba mucho a la cocina catalana y el pebre, que no tiene nada que ver, pero el pebre anterior, de la Edad Media, que no tiene nada que ver con el que conocemos ahora, que básicamente es vinagre con ajo y pimienta. Y si buscamos la entrada en el diccionario de autoridades de pebre, nos decía que es cierta salsa que se hace para sazonar algunas viandas y que se compone de pimienta, azafrán, clavos y otras especias. Entonces yo creo que por ahí debió de entrar, porque por ejemplo en el recetario novohispano también hay una receta de pebre bastante especiada y que tiene que venir de eso. Y bueno, yo creo que ya nos estamos quedando sin tiempo para el directo, así que nada, pues me alegro mucho de haber hecho esta charla, haberla compartido con vosotros. Si tenéis alguna duda, seguimos y nada. Sí. Mira, si te parece, ¿qué es este? Si te parece bien, podemos despedir el directo de Instagram, pero podemos seguir quizá a lo mejor 5 minutos más a través del vídeo, porque como el vídeo lo vamos a colgar después, gracias a la Unidad de Divulgación y Cultura Científica en el canal del CCHS, todo va a permanecer ahí. Entonces, por cuestiones técnicas tenemos que cortar ahora el directo. También emplazamos a cualquier pregunta a dejarla por escrito porque la podemos responder entonces. Cerramos ahora, te despedimos en vía Instagram y seguimos a través de YouTube, ¿ok? Venga. Gracias, Sara. Vale. Bueno, se me ha olvidado, ¿puedo seguir? Sí, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Como estaba pendiente un poco de lo de la hora de Instagram, otra de las cosas que me ha faltado por comentaros es toda la cultura material que hay asociada al consumo del cacao, que es una pasada, desde los molinillos que usaban antes, que son preciosos, no sé si los habéis visto alguna vez, son de madera, tienen como varias bolas que giran sobre sí mismas, entonces lo usaban así y eso era lo que era como un batidor, ¿no? Iba batiendo. Y luego, bueno, pues tenemos jícaras, tenemos bastantes tazas, lozas y tal. Y hay una cosa muy curiosa que a mí me encanta, que son las tazas que llaman tazas bigoteras. Y era que en un momento dado se puso, la moda de los hombres era llevar bigote. Entonces son unas tazas que ya contemplan ese bigote con un trozo de cerámica por ahí como para tomarlo sin mancharse, ¿no? Y eso, me parece es un puntazo. Hay alguna en el Museo de Artes Decorativas, creo. Y bueno, y también me he quedado con ganas de hablaros de algunas técnicas, pero tampoco son muy relevantes, así que si tenéis alguna duda o queréis comentar algo, pues bien recibido. ¿Te has quedado con ganas de hablar de algunas técnicas? Bueno, no, pero que era nada, un parrafito que tenía, pues porque claro, tú cuando te planteas cocinar con todo lo que tenemos ahora es fácil, pero cómo era una cocina en el siglo XVIII, por ejemplo. Bueno, las cocinas poblanas eran una maravilla, aparte de ser preciosas con su cerámica y tal, estaban muy bien equipadas, pero decías, pues no todas tenían horno, usaban hornos comunitarios o a veces para hacer que no se escapase el calor tapaban las ollas con masa y hacían una especie de olla express en la que se generaba muchísima presión porque no escapaba el vapor del agua, o hacían una cosa que se llamaba a dos fuegos, que tenían fuego por abajo y entonces lo que hacían era poner arriba un comal, que es como un plato grande, una bandeja, y le ponían brasas arriba, entonces hacían una especie de horno que tenemos ahora, ¿no? De horno arriba y horno abajo, ese tipo de cosas, pero vamos, que eran comentarlas simplemente por hacer el esfuerzo que muchas veces no hacemos de, oye, ¿y cómo me enfrento yo a una cocina? ¿Cómo sería cocinar en ese periodo, ¿no? Que aparte también cocinaban y comían en el mismo entorno, no había esas estancias tan separadas como está ahora. Y nada. El primer intento con tu recetario han sido los buñuelos. ¿Cuál será el segundo, Sara? Pues no lo sé. ¿Qué te apetece probar así, tantito? Tantito. Pues mira, hay una que se llama salmorejo y quiero ver, porque no tiene nada que ver con lo que entendemos ahora. De hecho empieza se cogen dos pollos y dices, vale, ahí ya nos hemos perdido, ya...
Y bueno, quizás la haga, es como, yo creo que es una especie de medio salpicón, una cosa así de carne de pollo, sí, sí. Y luego, bueno, hay algunas muy curiosas pues hay una que se llama torta cuajada, que lleva bastantes piezas de casquería, que yo creo que lo que busca manera es soltar el colágeno que tiene todas esas partes, como las manitas o la lengua, o etcétera, y que se cuajase con eso creando una especie de gelatina, pero o sea, no para comer, pero me crea curiosidad del ver cómo sería el proceso de hacerla, ¿no? Y bueno, hay muchos. Y del mismo modo que ¿a cuál te lanzarías? ¿Cuál de plano dirías no? La torta cuajada también. No sé. Es que hay algunas bastante... Hay una que me interesaría, o sea, que es la de los raviolis, que me hace gracia porque están rellenos de espinacas también y es como me parece muy actual, como la que tenemos ahora de pasta fresca, ¿no? ¿En serio? Sí, está al final, o sea que ya debía ser algo, sí, sí. Pues a lo mejor lo que podemos hacer es una segunda edición del seminario, ¿no? Con reinterpretando las del recetario. Bueno, pues sí, genial, yo encantada, la verdad. Cuando hagamos la presentación de tu libro... Cierto, venga, hecho. Vale, y lo podemos hacer en el CCHS. Estáis todos invitados. ¿Sí? Sí, sí, genial. Bueno, entonces estás reinterpretando todas estas... No, o sea, en realidad lo que estaba haciendo era un estudio y para hacer una edición crítica y compararlo con, pues ver de dónde han podido salir ciertas recetas. Por ejemplo, sí que en México vi que se habían publicado algunos recetarios manuscritos y hay una parte que es idéntica. Son como 4 recetas seguidas que además vienen en el mismo orden y que cambian 2 cositas. Pues eso, ver todas esas influencias y arrojar un poco más de información. Pero oye, reinterpretarlas es que, ya digo, me impone un poquito de respeto, pero bueno, sí, sí, sí. He visto que no hemos dado los buñuelos mexicanos. No sé si tenéis más ganas de comer dulce porque los de maíz son contundentes. Hoy sí, nos ha faltado el tequilita. Ya. También para celebrar la edición. No, y el chocolate es la... Sí, y me da muchísima pena, os lo voy a... Bueno, el chocolate que llevaban dentro de estos buñuelos sí que llevaba especias, llevaba clavo, llevaba canela y vainilla. Sí, porque no es el típico y además, claro, es un chocolate mexicano, una tableta que venía de allí y bueno, lo he utilizado yo como para hacer una mousse. Y me ha dado muchísima pena porque había conseguido una tableta de chocolate 100%, que es bastante poco usual encontrarla en el supermercado, y me hubiese gustado que la probaseis como para derribar un poco el mito de que siempre pensamos o tenemos muy asociado que el chocolate es amargo, pero el chocolate pasa como con el café, no todos son amargos, de hecho estos son bastante más ácidos que amargos y yo creo que viene de la fermentación, ese proceso de fermentación que tiene. Y también quería haberos traído... Bueno, hay un pequeño experimento que os lo cuento y lo hacéis en casa si tenéis la oportunidad, que es que si tenéis un trocito de tela de terciopelo y un velcro, os invito a que probéis un trocito de chocolate con los ojos cerrados mientras tocáis una y luego hagáis lo mismo mientras tocáis la otra. Y lo que pase a continuación os sorprenderá. Es bastante... No, es que cambia totalmente el gusto. Y bueno, esa era una pequeña anécdota porque a mí me lo hicieron y me cambió mucho la perspectiva de cómo procesamos los sabores, ¿no? ¿El chocolate es? Cualquiera. O sea, si puede ser más o negro, mejor, pero con cualquiera. Yo lo hice con un 60%, que es bastante... Y es que lo vais a ver vosotros, ya veréis. Sí, sí, sí. Y nada más, no sé qué más... Le pillas literalmente con las manos en la masa. No pues sé, nada. Podemos aplaudir ahora. No, tranquilas. Yo Ya creo está que bien. como se dice ha sido una probadita, Sí. La verdad que muy interesante porque nos has dado todo un recorrido en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y interesante ver cómo, por ejemplo, esa diferencia entre los buñuelos. Sí, ¿no? es que son totalmente nada que ver. distintos. De hecho, claro, ni siquiera se aventan tanto como los de trigo, pese a que está nixtamalizado ya y escaldado un poco, pero bueno. Qué interesante también lo de los tamales, ¿no? Porque, pues, cuando nosotras porque pues conocemos, ¿no? Pero
que al principio no sabes cómo, cómo comer enfrentarte. el tamal, ¿no? Por eso ha sido, ¿o qué es el tamal, no, además me ha parecido maravilloso porque nos estamos trasladando a esa época en la que te dan un tamal y no sabes qué hacer con él, ¿no? Pues Sí, es un sí, poco, sí. sigue pasando, sí. Nada, la culpa ha sido mía, os pido disculpas, que no... No, al contrario, que ha sido, yo creo que muy interesante de ver, No, sí, pues esa ha sido un movilidad, ejercicio ¿no? antropológico total, Absolutamente, sí. ¿no? Que muy interesante, muy rico. Sí. Y yo creo que ya hay testigos que están esperando tu edición. Sin prisa. Y sin prisa, pero sin prisa. No, que sí. No, pero que llevas un tiempo trabajando en ella y bueno, sí, o sea, está dentro del horizonte, sí, ¿no? y Tenemos va bien, unos años buen por ritmo. delante, pero que bueno, que yo creo que ya has conseguido un público fiel que va a estar allí presente en esta Espero. presentación y bueno, pues agradecerte mucho. Nada, Y- agradecerte a ti pues el escaparate, ¿no? Y a mí me encanta hablar de esto, espero haberos transmitido un poco mi pasión y nada, pues eso, cualquier cosa os dejo mi dirección o lo que sea si tenéis dudas, porque no solo me gusta el entorno virreinal, sino cualquier otro. No, es broma, pero que sí. No es broma. No, es broma. Bueno, No, sí es broma, pero sí. No, me refiero que si tenéis alguna consulta que hacer, de verdad que yo encantada, que me encanta investigar. O sea, si no lo sé, voy a ir a mirar de dónde viene esto o por qué se hace así y estaré encantada de contestaros. Gracias, Sara. Nada, a vosotros.